Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a los miércoles con la Academia de Psicología de España. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia del profesor Antonio Guillamón Fernández, catedrático emérito de Psicobiología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y académico de número de la Academia de Psicología de España. Muchas gracias, profesor Guillamón. Gracias a los académicos presentes, a nuestro presidente y desde luego gracias a todos ustedes por acompañarnos. Un saludo muy especial enviamos desde España a todos nuestros estudiantes y colegas de la Universidad Católica de Bolivia, de la Universidad Técnica de Ambato en Ecuador y a todos nuestros colegas habituales que nos acompañan desde México, Puerto Rico, Guinea Ecuatorial. Muchísimas gracias. Es para mí, en nombre de la Academia, un honor presentar brevemente a uno de los referentes de la psicobiología en España. Una persona que ha trabajado toda una vida por mejorar la calidad científica de la psicología en nuestro país y por hacerla más internacional, abordando además temas de máximo interés para nuestra sociedad. El profesor Guillamón se doctoró en medicina en la Universidad de Santiago, universidad en la que comenzó a interesarle junto al profesor Germán Sierra la psicología fisiológica, pero donde se formó como investigador realmente fue en la Universidad de Oxford con el profesor Jeffrey Gray. Y cuando regresó en el año 77, se encontró pues una España con escasa investigación e internacionalización en psicología fisiológica. En aquel entonces, junto a los profesores Amadeo Puerto de la Universidad de Granada y Vicente Simón de la Universidad de Valencia, impulsaron diferentes iniciativas para montar los primeros laboratorios de psicobiología en nuestro país. Puede decirse que sus investigaciones, su liderazgo, sus compañeros y discípulos han sido todos ellos clave para el impresionante despegue y desarrollo que ha tenido, como todos sabemos, la psicobiología en los últimos años en España. Desde entonces ha llevado a cabo sin descanso numerosos proyectos de investigación financiados, gran parte de ellos sobre las diferencias entre sexos, con modelos animales al principio y a partir del año 2007, con humanos sobre identidad de género, habiendo presentado una teoría sobre el papel del desarrollo cortical diferencial en las diferentes variantes de la identidad de género. Es de destacar su proyecto sobre bases epigenéticas y cerebrales de la identidad de género, un campo en el que ha publicado más de 120 trabajos en revistas de impacto y recientemente, en el año 2022, un libro, Identidad de Género, en el que explica el concepto de identidad de género y su fuerte asentamiento biológico. Un libro que, por cierto, tuvimos el honor de presentar en nuestra academia a finales del año 22. Ha sido profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad de Granada, catedrático de Psicología Fisiológica de la Universidad de Murcia y posteriormente catedrático de la UNED. Además de haber hecho historia como investigador y referente de la psicobiología, también ha desempeñado puestos de enorme responsabilidad y además de los que exigen una gran dedicación, tanto en la universidad como en el Ministerio de Educación y Ciencia. En la UNED, por ejemplo, ha sido director del Departamento de Psicobiología, decano de la Facultad de Psicología, vicerrector de investigación, vicerrector del programa Universidad-Sociedad y vicerrector de Relaciones Institucionales. En el Ministerio ha sido vocal, presidente y coordinador general de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora durante nada menos que más de 10 años. Pero no puedo terminar de hablar del profesor Antonio Guillamón sin aludir a su relevancia como divulgador científico. Su interés por la divulgación científica a lo largo de los años nos ha permitido disfrutar de sus conocimientos a través de múltiples canales y creo que es importante enfatizarlo porque además ha sido sobre temas muy complicados y conflictivos que él siempre ha abordado desde el más estricto conocimiento científico. Les voy a decir la verdad, yo me declaro completamente fan suya, porque además he leído muchos de sus artículos.
En concreto, recordaba ahora un artículo que publicó en el año 2022 que se titulaba La identidad de género no se elige. Era un artículo en el que hablaba del fracaso de las terapias de conversión y sobre otros temas de interés. Y hace poco, yo creo que ha sido a finales o en abril del 2025, ha publicado un artículo que se titulaba Sexo, género y fármacos, en el que hablaba de otro aspecto y de otro tema muy importante, ¿no? Que es el hecho de que las mujeres estamos sobredosificadas en la farmacología, ¿no? Pese a que somos más sensibles a los fármacos y parece que incluso tenemos una eliminación más lenta y sin embargo se nos prescriben mayor cantidad de medicamentos. Para mí, creo que puedo decir que sus intervenciones siempre son valientes y siempre son científicas. Y bueno, quizá por contarles una anécdota algo más personal, ¿no? Sobre cómo es el profesor Guillamón, ahora que está llevando a cabo su proyecto y está estudiando, por ejemplo, pues los efectos de los bloqueadores en la pubertad sobre la corteza cerebral, es un trabajo que está llevando a cabo en diferentes hospitales y a veces ha tenido, pues es que la investigación en el campo clínico es muy difícil y a veces nos enfrentamos encima a problemas burocráticos y de gestión que todavía lo complican muchísimo más. Me acuerdo que me comentaba esta situación de la dificultad, ¿no?, de la investigación. ¿Y saben ustedes lo que realmente más le preocupaba? Pues lo que más le preocupaba era no defraudar a los niños y a las familias que estaban involucradas en la investigación, ¿no? Yo creo que esto, sinceramente, habla mucho de quién es el profesor Antonio Guillamón y de cómo es. Para mí, haber preparado este miércoles y otras actividades de la academia con él me ha permitido conocerle y descubrir su gran pasión por el trabajo, su lealtad por los datos científicos y su valentía para llevarlos a la sociedad. Además de una vida de esfuerzos por mejorar la calidad científica y la proyección internacional de la psicología española, pero también, hay que decirlo, su ilusión por servir a la sociedad a través de la ciencia. Así que hoy nos regala una nueva conferencia titulada Hacia una psicología molecular. Muchísimas gracias, profesor Guillamón, con mayúsculas cuando quiera. Gracias por acompañarnos. Bien. Buenas tardes a todos. Y en primer lugar, dar las gracias a la profesora Maripaz García Vera, porque se habrán dado cuenta que es la amistad y la generosidad, que, sus palabras, ¿no? Y también dar las gracias a la academia, darme la oportunidad de hablar en este último seminario o conferencia de fin de curso. Yo quiero comenzar justificando un poco cómo se me ha ocurrido entrar en un tema, es decir, como es hacia una psicología molecular. Quiero excusar un poco el título, más que excusar el fundamentarlo, porque voy a ir tocando muchos temas y voy a surfear sobre ellos. No voy a entrar con mucha profundidad, pero creo que, lo que pretendo es dar un panorama general. Miren, todo esto, es decir, empecé a reflexionar sobre este tema junto con una catedrática de mi departamento, que es la profesora Paloma Collado, cuando tuvimos que sacar una edición siguiente del libro de Psicología Fisiológica para nuestros alumnos. Entonces, los dos notábamos que estamos realizando ya unas técnicas y trabajamos a unos niveles de análisis que era fundamentalmente molecular. Y eso es lo que intentamos transmitir en ese primer capítulo introductorio. Es decir, y esto se puede decir que puede ser el antecedente remoto de lo que hoy voy a contar. Pero lo que ha sido la espoleta que me ha empujado a hablar y tratar este tema en la academia ha sido la publicación de este trabajo en Biological Psychiatry, un trabajo realizado por otro catedrático de nuestro departamento, Alejandro Higuera Matas, y por su grupo. Este es un trabajo en el cual se conoce, voy a hacer una pequeña introducción, se conoce que las infecciones durante el embarazo van a propiciar que luego en los niños y en las niñas puedan aparecer trastornos
psicopatológicos. Y también se conoce que el uso del cannabis en la adolescencia puede disparar crisis de esquizofrenia. Entonces, en este trabajo lo que se hace es, lo que hace Alejandro Higueras y su grupo es crear un modelo animal y simular una infección en la madre gestante y luego en las crías adolescentes, es decir, darles el cannabis y ver luego todo el efecto que eso produce en la conducta y controlando el cerebro con tomografía por emisión de positrones y luego obteniendo muestras del cerebro y haciendo un análisis del transcriptoma de unas regiones cerebrales. Es decir, y encuentra que hay unas marcas, es decir, en el funcionamiento de esto. Entonces, esto nos dice, aparte de que ser un trabajo que es pionero en su área, es decir, nos indica por dónde van ya los caminos de la psicología fisiológica y de la psicobiología. Entonces, mi idea ahora es el decir, ¿qué es lo que pensábamos hace de los últimos 30, 40, 50 años y cómo lo que pensamos se ha ido modificando en los últimos 15 o 20 años como mucho? Miren, cuando se prepararon la documentación para una posición de cátedra o titularidad y demás, en España se viene defendiendo una psicología científica, ¿no? Y desde los años 70, es decir, aparte de hablar del estudio objetivo de la conducta, esa tradición que viene de Pavlov, Thorndike, desde el punto de vista de la evolución de Mayer, Schneidler, y luego de Hall, Tolman, Moura, es decir, pues esto es lo común. Y luego lo que hacíamos y hemos hecho siempre ha sido apoyarnos en la teoría de la síntesis moderna de la evolución. Que esto es una cosa que empieza Dostoevsky en 1937 y se consolida 10 años después en un seminario en Princeton en el cual acuden Huxley, acuden Mayer, acude Dostoevsky, Sterling, etc. Bien, resulta que con el tiempo la teoría de la síntesis moderna de la evolución se hizo dependiente del dogma central de la biología que saca Crick en 1958 y que lo que dice es que a partir del DNA se forma el ARN y a partir de este se forman las proteínas. Bien, pues este es el panorama general y en donde pues nos hemos manejado teóricamente durante muchísimos años. Es decir, y este panorama va a sufrir alguna modificación. No hay que rechazarlo, sino simplemente tiene modificaciones. Pero esto nos puede hacer reflexionar sobre muchas cosas. La teoría de la síntesis moderna de la evolución tiene digamos como cuatro pilares. El gen es la unidad básica de la herencia, el ambiente selecciona genes, los genes son los agentes exclusivos de la variación y entre el genotipo y el fenotipo no considera el desarrollo. ¿Qué pasa con la teoría de la síntesis moderna? La síntesis moderna consiste en una relación armoniosa entre la selección natural, la genética mendeliana y la genética de población. Esto se mantiene perfectamente, es decir, el gen como unidad básica de la herencia y el ambiente selecciona genes. ¿De acuerdo? Esto va a continuar. Sin embargo, los genes como los agentes exclusivos de variación, hay ahora que añadir la epigenética. Es decir, que no solamente son los genes, sino cómo se expresan esos genes y que puede pasar de una generación a otra. Y luego un aspecto que me parece que es muy importante, que es que entre el genotipo y el fenotipo no consideraba la teoría sintética, es decir, el desarrollo. Y ahora entra el desarrollo. Con este sistema, dijéramos, primigenio, aquí he simplificado mucho las cosas. Es decir, tendríamos los genes con su genotipo, la conducta con el fenotipo, los procesos fisiológicos y un primer bucle que es el ambiente, actúa sobre el cerebro, la conducta, el fenotipo, y el ambiente también va seleccionando los genes. Es decir, y esto es lo que siempre pues, hemos visto. Luego veremos algún ejemplo de este estilo. Sin embargo, aparecen dificultades para la teoría de la síntesis. Primero porque hay restricciones al dogma central de la biología molecular. Luego surge la epigenética y luego porque se incorpora el desarrollo a la evolución, lo cual va a producir también todo esto una reevaluación
de la función del ambiente. Vamos a ver qué es el primer paso que se va a dar aquí, que es el dogma central de la biología molecular. En el dogma central de la biología molecular, que lo plantea Crick en Nature en 1958 y que lo tiene que volver a retomar en 1970 para introducir alguna modificación, es decir, dice que a partir del ADN, el ARN y luego las proteínas. Vean ustedes, este esquema que lo he sacado del artículo de Nature de 1970 es el que aparece también en el 58, que es DNA, RNA y proteína. Pero ya en el 70 tiene que introducir, hace sus pequeñas modificaciones, porque resulta que ya se descubre lo siguiente, se descubre la transcriptasa inversa. La transcriptasa inversa es la que puede producir la formación de ADN a partir del ARN. Es decir, entonces él lo que hace es introduce esta posibilidad y deja también abierta la posibilidad del DNA con respecto a las proteínas. Pero lo que dice en 1970, dice que nunca va a haber una transferencia de información entre proteína y proteína, ni de proteína a DNA, ni de proteína a RNA. Entonces, la primera modificación se debe a los trabajos de Temin y Mizutami y de Baltimore. Es decir, Temin y Baltimore se llevaron luego el premio Nobel más adelante. Y es que descubrieron la existencia de una polimerasa dependiente del ADN, es decir, que se llama transcriptasa inversa. Con lo cual ya se empieza a modificar el dogma de la biología. Y por eso es por lo que Crick hace esta publicación precisamente el mismo año y en la misma revista Nature donde han publicado los otros dos autores que independientemente han descrito la transcriptasa inversa. Pero luego vienen los priones, que nos van a demostrar que hay una transferencia de información de proteína a proteína. Esto se debe a Prusiner. Es decir, al principio se hablaba de, miren, los que se puedan acordar de los años 80, es decir, verán que fue una época, a principios de los años 80, donde se dejó de comer salchichas, sesos, es decir, y echar espinazo al cocido. Es decir, ¿por qué? Porque aparecieron lo que se llamaban proteínas infecciosas, es decir, los priones, que eran los causantes de la encefalitis espongiforme. Bien, esto luego se ha visto. El nombre fue inicial proteínas infecciosas porque explicaba eso, el Screpi y otra enfermedad que es devastadora en nuestra especie, que es la de Creutzfeldt-Jakob. Bien, pues, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí es que las proteínas, es decir, tienen una conformación tridimensional y para eso necesitan un chaperón, que es otra proteína que le ayuda a mantener y a formar esa estructura tridimensional. Pero si pierde esa estructura tridimensional, es un prión, este prión adquiere dominancia y, entre comillas, pega su conformación de plegamiento desordenado de las proteínas a otras proteínas. Y esto se hace extensivo y se va creando como un círculo que se va extendiendo. Es decir, de ahí por lo que se consideraban los priones como elementos infecciosos, pero en realidad tiene otra calidad. Y esto resulta que desobedece las leyes de Mendel. Luego llega la epigenética. La epigenética viene a contestar a esta pregunta. Es decir, cómo a partir de células indiferenciadas se originan diversos fenotipos celulares que se mantienen en sucesivas mitosis. Es decir, inicialmente en el embrión están las células indiferenciadas madre, a partir de las cuales se van informando pues, hepatocitos, células betas del páncreas, osteocitos, es decir, neuronas, etcétera, ¿no? Pero una vez que se han formado, a lo largo de la vida se van sustituyendo. ¿Y cómo se conserva esa? Primero, cómo se especializa. Y luego, después de especializarse, cómo se conserva ese fenotipo de hepatocito o de neurona, porque todos tienen la misma dotación genética. O sea, la neurona tiene
la dotación genética para el resto del tipo de células y el resto de células para producir neuronas. Luego se tienen que producir pues un frenado de la producción de la diferenciación de otras células y un mantenimiento del fenotipo de una célula. Quien quiera estudiar la historia de este tema lo puede ver en el trabajo que señala abajo, que es el de Feldensfeld en el College Spring Harbor Perspective on Biology de 2014. Yo creo que es el más completo que he visto en la literatura. Entonces, aparece la epigenética, que estudia no alteraciones en la secuencia del ADN, pero sí cambios en la actividad de los genes, en la expresión de los genes y cómo se expresan los genes. Y esto es lo que va a contestar a la gran pregunta de la embriología, es decir, cómo se diferencian y cómo se mantiene esa diferenciación a lo largo del tiempo. ¿Qué mecanismos, cuáles son los mecanismos epigenéticos, es decir, fundamentales? Es decir, pues, la metilación del ADN, la modificación de las histonas, el remodelado de la cromatina y los micros ARN. Hay muchos más mecanismos. Estos son los que más estudian, sobre todo la metilación del ADN. La metilación del ADN consiste en añadir un grupo metilo a una citosina, es decir, gracias a una metiltransferasa. Y luego la remodelación de la cromatina, es decir, esto, miren, el ADN se enrolla, todos estos son, posiblemente estoy recordando cosas que todo el mundo sabe, para luego ir pasando a temas un poquito más específicos. Es decir, pues el nucleosoma está formado por 4 proteínas, es decir, tenemos ahí 8 proteínas, perdón, es decir, y el ADN está enrollado alrededor, empaquetado alrededor de esas proteínas, para que pueda actuar, por ejemplo, una hormona sobre el ADN y empezar a producir su efecto necesario que se desempaquete, ¿no? Para esa desempaquetación, es decir, esta separación y liberación del ADN, pues generalmente se hace por una acetilación, por un proceso de añadir grupos acetilo. Pero luego, es decir, pueden entrar grupos metilo, es decir, y metilar ese ADN. Entonces ya el esquema anterior que les había planteado cambia por completo. Es decir, vean ustedes que a los bucles iniciales, que sería el ambiente social y físico hacia el cerebro, respuesta, conducta y el fenotipo conductual, y el efecto sobre los genes, seleccionando genes, tenemos la expresión genética, que a veces estos cambios de expresión se pueden transmitir a la generación siguiente. Y aquí se introduce el developmental time. Miren, yo quiero ahora mismo estresar mucho la idea de desarrollo, pero una idea de desarrollo que, es más general. Es decir, nosotros estamos acostumbrados en el trabajo de hablar de periodos prenatales, postnatales tempranos, prepuberales, puberales, pospuberales, madurez, y nos imaginamos que luego se adquiere una especie de estado de madurez hasta que llega la ancianidad y empiezan los temas gerontológicos, etcétera, ¿no? Y hay como etapas. Eso que es interesante para poder abordar los trabajos y delimitar a qué nos vamos a dedicar a estudiar. Sin embargo, no es del todo real, porque el organismo está continuamente moviéndose. Es decir, estamos cambiando las células del intestino, las células del pulmón, las células betas del páncreas. Es decir, en las neuronas, en el cerebro, muy poquito, pero algo se está viendo que sucede, por ejemplo, en el hipocampo. Por lo tanto, hay que tener una visión del organismo como que se está moviendo continuamente y sobre el cual, es decir, el ambiente puede estar afectando a la expresión genética. Esto queda muy claro si uno entra en el estudio de los disruptores endocrinos, que no voy a, solamente los menciono, pero no voy a entrar a analizarlos hoy. Es decir, pero dense cuenta que este tiempo del desarrollo, ese de developmental time, es permanente, está ocurriendo permanentemente en el organismo a lo largo de toda nuestra vida.
Es decir, y a ese tiempo de desarrollo permanente, pues hay que añadirle esta flecha que es la del tiempo evolutivo. Es decir, que es una visión mucho más dinámica de la concepción que se tenía previamente, es decir, a partir de la teoría de la síntesis moderna inicial, porque ahora no es que se rechace la teoría de la síntesis moderna, sino que se hace una extensión de esa teoría. Bueno, estos, dijéramos, son los aspectos generales, ¿no? Pero ahora quiero traer a colación una serie de ejemplos que nos ayuden a ver cómo se va haciendo molecular todo de alguna manera. Primero voy a coger dos ejemplos de herencia mendeliana y luego me voy a dedicar a algunos ejemplos de herencia epigenética. Miren, este es un experimento clásico, es decir, que durante el siglo pasado, es decir, pues se estudiaba qué tipo de pinzón en las Galápagos sobrevive si hay sequía. Y entonces pues se medían los picos y la forma de los picos de los pinzones y se veía qué es lo que, cuáles son los que sobrevivían o no. Ahora eso se ha hecho molecular. Vean por ejemplo, este trabajo de Lanichey y colaboradores. Y ven que hay dos genes, uno que controla la forma del pico y otro que controla el tamaño del pico. Bien, pues para los que habitualmente no están familiarizados con estas nomenclaturas, les diré que cuando el código de un gen para todas las especies, es decir, que no sea la especie humana, empieza con mayúscula y luego las siguientes letras son en minúscula. Si fuera para, para nuestra especie, todas serían con mayúscula. Entonces, y se representa siempre en cursiva. Cuando es la proteína producida por ese gen, se presenta en letras redondas. En minúscula si es otra especie y en mayúscula si es nuestra especie. Bueno, pues en este caso se ve que lo que controla el tema, la supervivencia, es tener un pico pequeño, un pico pequeño. Es decir, que cuando los dos alelos son cortos, es decir, es la máxima supervivencia, 73%. Pero cuando los alelos lo que están relacionados con la producción de un pico de mayor tamaño, es decir, la supervivencia es muy pequeña, es decir, de un 30%. Luego ya a los estudios clásicos se ha trasladado el análisis molecular y de genético. Y ahora quiero traer a colación la literatura sobre polimorfismos y algunos polimorfismos, y algo en lo cual puedo tener una pequeña experiencia. Miren, cuando estaba preparando esto, es decir, en la semana pasada, digo, voy a entrar para ver cómo está la literatura sobre polimorfismos. Y entré en PubMed y crucé palabras clave, por ejemplo, polimorfismos genéticos y conducta. En el año 80 había 81 trabajos, en el 24 2.282. Y si uno cruza estas dos palabras clave, salen 52.800 trabajos. Quiere decir que esto está metido ya en estudio molecular, es decir, está metido en los estudios de conducta. Si lo que cruzan es polimorfismos y depresión, verán que hay más de 6.000. Polimorfismo y esquizofrenia, 7.000. Trastorno obsesivo compulsivo y polimorfismo, 484. Es decir, que está metido todo en la conducta, en la psicopatología y en muchos aspectos también de todo lo del desarrollo. Es decir, pues, ¿qué es un polimorfismo? Un polimorfismo, para las personas que no es familiar con estos términos, pues son variaciones en secuencia de los nucleótidos que forman el ADN. Son una variación de la secuencia que tiene que estar por lo menos en un 0,5% de la población. Y hay dos tipos fundamentales de polimorfismo. Cuando cambia un solo nucleótido, vean ustedes aquí, por ejemplo, pues una secuencia citosina, adenina, guanina, timina, citosina, adenina, guanina, pues una timina cambia a adenina. Y en otras ocasiones lo que cambia es en tándem, es grupo de nucleótidos. Ven ustedes aquí como este grupo de nucleótidos, citosina, adenina, guanina,
se repita varias veces. Tengo que advertir que los estudios de polimorfismo son estudios poblacionales, no son estudios para diagnosticar. Solo en algunos casos muy, muy extremos se puede diagnosticar, pero son de población, son de frecuencia en la población y asociación del polimorfismo con algún tipo de rasgo. ¿Qué puede producir un polimorfismo? Errores durante la replicación del ADN, recombinación genética, mutaciones inducidas por el ambiente, presión evolutiva y selección natural y la deriva genética en poblaciones pequeñas. Bien, y ahora voy a ir a entrar en algo concreto. Dos compañeros que me ha proporcionado a mí la posibilidad de asomarme y trabajar con ellos un poco en este tema con relación a la identidad de género, que son Eduardo Pazar y Rosa Fernández del Departamento de Psicología de la Universidad de A Coruña. Todo lo que les voy a contar parte de este trabajo de Schwab en su laboratorio, con, con cerebros post-morte de personas cisgénero y mujeres transgénero. Schwab lo que vio es que este núcleo, el BSTC, el núcleo de la estría terminal, la parte central, era sexualmente dimorfo y estaba feminizado en las mujeres transgénero, con lo cual habría la posibilidad de estudiar la identidad de género desde la diferenciación sexual del cerebro. O sea, tiene una importancia teórica extraordinaria. Es decir, son trabajos hechos post-morte, que tienen sus dificultades, son histológicos, pero que abren toda una oportunidad. ¿Por qué Schwab se fijó en este núcleo? Porque dos colegas de nuestro departamento, Águeda del Abril y Francisco Claro, habían demostrado que era sexualmente dimorfo en la rata y que lesiones en este núcleo producían trastornos en la conducta sexual. Y luego en California, Richard Simmel había visto que en este núcleo había receptores para andrógenos y estrógenos. Por tanto, 10 años después, un grupo del Karolinska, el grupo de Landén, dice, caramba, vamos a ver si los genes para los receptores beta de estrógenos, que están implicados en la diferenciación sexual del cerebro, tienen algún tipo de polimorfismo. Y encuentran que sí, que hay un polimorfismo de repetición en tándem de citosina, adenina, citosina, adenina, citosina, adenina en las mujeres trans. Pero en este trabajo, el número de personas trans que son estudiadas son 29 nada más, mientras que la población, si es de hombres y mujeres cisgénero, era pues, unos 220 y tantos. Entonces llega el trabajo del grupo de la Coruña, el Psychoneuroendocrinology, en 2018, con una población más extensa. Ese es el trabajo más extenso que se ha hecho en la literatura, de población trans, que son 974, y de población cis, 1327, de hombres y mujeres trans y cis. Vamos a ver algo primero. Miren, cuando la hormona llega, pues se acopla con su receptor, que puede ser un receptor alfa. En este caso estoy representando el estradiol, que se une a un receptor alfa o a un receptor beta, forma un dímero, pasa al núcleo, se une al elemento de respuesta del ADN que está próximo a la región promotora y allí también se une a una serie de coactivadores, llega a la polimerasa y empieza a producir se empieza a producir una proteína. Pero ¿cómo es el gen, por ejemplo, de los andrógenos? Me van a disculpar porque aquí no he puesto la autora, y la autora es Donna Maney, que publicó esto en Frontiers of Neuroendocrinology en 2017. Mira, arriba está representado el gen del receptor de andrógeno. En rojo son los exones y en la línea negra son los intrones. Fíjense aquí arriba, que estoy señalando con el ratón, es decir, que hay un polimorfismo de repeticiones de citosina, adenina, guanina. Y ahora vamos a pasar a la gráfica. En la gráfica, en el eje de las Y se representan los niveles relativos. Y en el eje de la X, lo que se ve es el número de repeticiones de citosina, adenina, guanina. ¿Qué es lo que aparece aquí? Conforme van aumentando
las repeticiones, 20, 40, 60, 80, pues va disminuyendo la transactivación del gen, pero también se produce menos RNA mensajero. Lo que quiere decir que se está produciendo menos proteína del receptor o se está produciendo una proteína que es que es menos eficaz. Lo mismo sucedería con los receptores de alfa, que se llaman 1 y 2, alfa y beta de estrógeno. Vean ustedes en la representación cómo los polimorfismos aparecen en los intrones y en los exones. Claro, cuando uno ve esto dice, ¿qué cantidad de variabilidad? Es decir, que esto es lo que nos está dando cuando se transmite hereditariamente por la vía que es mendeliano. Es decir, pues nos produce una variabilidad muy grande y hay que tenerlo en cuenta. Pero cuando uno ve esto, puede quedarse abrumado, es decir, qué cantidad de polimorfismos y esto no hay quien lo entienda. No hay que desanimarse. Con que conozcamos cómo funciona el sistema picando uno o dos, ya sabemos qué es lo que pasa y qué es lo y qué es lo que podemos esperar. Esto lo hago como prolegómeno, porque esto quiere decir que si la proteína es menos eficaz, ustedes imagínense el receptor es como la cerradura y esa es la proteína y la hormona es la llave. Cuando la proteína no es del receptor, no es muy eficaz por un polimorfismo, es como si rascara la llave y no se abre la cerradura, se abre la puerta, ¿no? Pero no termina de abrirse todo bien y todo bien que debería ser. ¿Qué es lo que encuentran Rosa Fernández y Eduardo Pásaro y que publicaron hace pocos años en Psychoanalysis Neuroendocrinology? Vamos a ver primero en los hombres transgénero. Los hombres transgénero son 46XX, tienen ovarios, tienen estrógenos y una conciencia de ser hombres, pero tienen un fenotipo gonadal femenino y un fenotipo cerebral, que eso está descrito por otro lado, es decir, de hombre transgénero. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que es más frecuente ver en esta población, es decir, un polimorfismo que cambia una timina por una adenina en el receptor alfa de estrógeno o un tándem largo de citosina adenina en el receptor beta de estrógeno. Bien, es decir, son de asociación, no quiere decir que con esto vamos a diagnosticar absolutamente nada, sino son de frecuencias en una población. Esto se puede hacer así cuando las poblaciones son muy grandes, cuando son pequeñas estamos mucho más limitados. ¿Y qué sucede en el caso de las mujeres transgénero? Pues son 46XY, se van a formar los testículos, producen testosterona. Y aquí es mucho más complejo, porque para que se incremente la probabilidad de la asociación con mujer transgénero, tiene que concurrir una interacción entre un largo, es decir, un tándem, el largo en el receptor de andrógenos y otro corto en el beta de estrógeno. Bueno, esto abre, es decir, apoya la teoría de que la diferenciación sexual del cerebro está jugando un papel importante quizá en la formación, en la génesis de la identidad de género. Todavía se complica esto un poquito más, porque cuando llega el receptor unido a la hormona, al ADN, a la región, el elemento de respuesta y a la región promotora, tiene que unirse a su vez con una serie de coactivadores y con la polimerasa. Es decir, y este grupo de Santiago ha descrito la existencia de polimorfismos en los coactivadores ligados a la identidad al tipo de identidad de género. Y ahora entramos en epigenética. Es decir, ahora vamos a otro tipo de posibilidad de herencia y otro tipo de mecanismo. Miren, lo primero que aparece el primer trabajo que hay en la literatura que relaciona la conducta y los efectos de la metilación es un trabajo puramente de psicobiología, que es el de Griffith y Mahler.
que se publica en Science nada menos que en 1969. Es decir, que, y no es un estudio experimental, sino que es un análisis de la literatura y la proposición de una hipótesis. Ellos vienen y dicen lo siguiente, dice, la memoria a largo plazo depende de la metilación o desmetilación del ADN y por tanto predicen que déficit en la S-metil metionina, que es la que va a transferir el grupo metilo, es decir, a la citosina, si hay un déficit se va a crear problemas de memoria. Bueno, tenemos que esperarnos a 2008 y a 2015 con los trabajos de Kao y de Tomizawa para comprobar que esto es así, comprobar esta hipótesis. Aquí quiero hacer referencia a dos cosas. Primero, lo que se tarda en averiguarlo. Y ver, por ejemplo, que estos dos investigadores lo que estudian son déficits en la administración de metionina en la dieta, déficit de la metionina en la dieta. Es lo que, y luego estudian pues, una serie de test de conducta en los animales. Pero quiero hacer hincapié de otra cosa. Cuando uno lee estos dos trabajos se da cuenta que incitan a Gifford y Mahler, que son los que primero lo dicen. Y esto nos tiene que hacer reflexionar. Uno no puede trabajar mirando la última revisión y conformándose con eso. Es decir, uno puede mirar la última para hacerse un panorama, pero luego hay que mirar lo que se cita, y lo que citan a los que citan, y los que citan a los que citan. Realmente tienen que hacerse su propia revisión del tema. Por eso estos autores que hacen una cosa que es extraordinaria, sin embargo, no se dan cuenta de que había alguien lo había dicho antes. No podemos ser adanes en la investigación, creemos que somos los primeros que hacemos algo. Y esto es lo que vienen a describir ellos. Es más complejo la transmisión del grupo metilo de lo que de lo que les había señalado al principio. Es la S-adenilmetionina va a transferir el grupo metilo gracias a una metiltransferasa y ese grupo, el ADN metilado en la región promotora, se va a silenciar su efecto. Pues nos trasladamos ahora a principios del siglo. Y en principios del siglo lo que vamos a ver es cómo se transmite de una generación a otra la expresión del ADN. A la izquierda van a ver ustedes cómo una hembra rata ha parido unas crías y las está cuidando. Estas fotografías se las debo a Maricruz Rodríguez del Cerro, otra catedrática de nuestro departamento. Pues vean ustedes cómo cogen. Lo que hace la hembra es coger, si se sale la cría del nido, coge y la traslada de nuevo al nido, las amamanta y las limpia. Es decir, esto es la calidad que utiliza con las crías, y especialmente con las crías hembras, va a determinar cómo la cría hembra posteriormente, es decir, cuando ya sea madre, es decir, se va a comportar con lo que diríamos son las nietas de esta rata. Y eso se debe a metilación en el ADN. Claro, los primeros que abordaron este tema están aquí abajo señalados, que es el grupo fundamentalmente de Mene. Lo que fueron fue fijarse, es decir, en el estrés que se podría producir en las crías, mayor o menor estrés, y fijarse en el gen que va a controlar el receptor para corticoides, para los corticoides. Entonces, vean ustedes que en realidad esto es un resumen de todo. La conducta maternal, mayor o menor, va a producir diferentes cantidades de serotonina, que a su vez van a promocionar la acetilación de las histonas. Una vez que se han acetilado las histonas y se abre el ADN, se van a metilar el gen para los receptores de los glucocorticoides, cerrando, es decir, marcando cómo se va a comportar ese gen. Y eso se va a transmitir a la siguiente generación. Y se ha visto que lo que se va a marcar está en la región, en el exón 1, donde está la región promotora del gen, que está representado aquí arriba, en exón 1, ven ustedes, y abajo una representación tridimensional
de las histonas y del ADN metilado, es decir, que está rodeando a las histonas. Bien, esto ocurre a principios de siglo y se va entrando en la literatura, fundamentalmente en los modelos animales de conducta maternal, pero se traslada a nuestra especie en los estudios de maltrato infantil. Una pequeña introducción para situarnos en estos estudios. Eh, en el DSM-5 y el DSM-5-TR, la interacción disfuncional padre-hijo, la negligencia y el abuso físico y sexual en la infancia, la negligencia infantil, el acoso físico y emocional, el hambre, la guerra, el terrorismo, el abandono, la pobreza, algo que lo tenemos todos los días delante de nosotros, son condiciones asociadas al maltrato que se manifiesta en el estrés postraumático, en los trastornos de apego, en los trastornos disociativos, en los trastornos límites de la personalidad y en la depresión mayor. Bien, pues vean ustedes que los estudios de las ratas van a guiar los estudios en el maltrato infantil. Aquí a la izquierda, esta es una revisión muy buena de Cecil, que la recomiendo para el que esté interesado en esto, es de hace 5 años, pero es muy interesante y creo que se puede obtener muchísima información. Vean ustedes primero, claro, al principio apenas hay trabajos con respecto al maltrato infantil, porque se estaba asimilando lo que se había visto en la rata, pero luego ya empiezan a aumentar los trabajos que estudian la metilación en personas que han sufrido maltrato durante la infancia. ¿Qué lista de genes aparecen aquí? Pues genes relacionados con el receptor para corticoides que controlan la sensibilidad del receptor, para el receptor de la oxitocina, para la enzima monoaminoxidasa y para la serotonina. O sea, son trabajos que fundamentalmente son guiados por hipótesis, pero lo que se había visto en la rata se pasa a estudiar en los niños. Cuando ustedes, si revisan esa literatura, verán que utilizan estos 3 tipos de cuestionarios fundamentalmente. ¿Y qué características tienen de diseño estos trabajos? Porque la mayoría son datos retrospectivos en adultos. Es decir, que el adulto refiere qué es lo que le ha pasado cuando era niño. Y están guiados por hipótesis, es decir, que no estudian todo el genoma, la metilación de todo el exoma o de todo el genoma, es decir, y luego ven que realizan análisis posteriores, sino que van derechos a estudiar la metilación en genes concretos para los corticoides, es decir, para los corticoides. Y que están enfocados en el maltrato en general y no especifican el tipo de maltrato. Luego verán ustedes que las muestras que se toman son de sangre. Se pueden tomar muestras en el cerebro cuando son los experimentos, por ejemplo, que dije muy al principio, que hace Alejandro Higuera en nuestro departamento. Por aquí lo que hace es se toma de leucocitos. Y en los leucocitos, pues se sabe, es decir, hay trabajos que demuestran que correlacionan muy bien con la metilación que se encuentra en las células del cerebro. Bien, ¿cuál es la situación final del maltrato infantil? Del efecto del maltrato infantil. Pues que varía la metilación en el gen del receptor para glucocorticoides y en el gen que regula la sensibilidad de ese receptor. Y aquí son los trabajos más importantes publicados sobre ello. Pero pasemos ahora a un detalle que complica un poquito más la cosa. Y es que los polimorfismos interaccionan con la metilación. Es decir, hay un trabajo de Klengel, es decir, de hace unos 11 años o 12, en el cual demuestra que un polimorfismo en la región promotora del gen que controla la sensibilidad del receptor para glucocorticoides, es decir, modifica la metilación del gen en respuesta al trauma infantil. Luego, fíjense ustedes, y ahora entra en la influencia que tiene el ambiente y la idea de variabilidad y un organismo en movimiento continuamente. Vamos a intentar ensamblarlo todo. Es decir, que no solamente es la dotación que me viene con polimorfismos y que va
hacer más vulnerable o menos vulnerable una persona al estrés y a los efectos del maltrato, es decir, a esa criatura, es decir, efectos del maltrato, sino que también la metilación va a interaccionar con eso. Con lo tanto, tenemos una explosión de variabilidad que es muy importante tenerla en cuenta. Y esto es lo que nos explica la diversidad en la respuesta al estrés. Es decir, cómo los mismos mecanismos, las mismas terapias, las mismas concepciones de qué es lo que hay que hacer en las situaciones de ansiedad, de depresión, etcétera, nos presentan un panorama muy variable. Y esto es lo que nos lo explica, este tipo de interacciones. También durante el embarazo. Durante el embarazo, pues tenemos, es decir, sabemos que el estrés durante el embarazo va a afectar a los, luego, posteriormente, incrementando la psicopatología en la descendencia. Sobre todo el estrés porque causa hipertensión, preeclampsia, disfunción mitocondrial, depresión y ansiedad. Miren, hay un estudio de hace un par de años en Molecular Psychiatry que el que esté interesado le recomiendo mucho que vaya a él. Es decir, que está hecho por un consorcio y en una población muy amplia, donde estudia ya separando el tipo de estrés. El producido por conflictos con la familia y amigos, el producido por abuso físico, sexual o emocional, el por el fallecimiento de un familiar o un amigo, por conflicto en la pareja y por el estrés financiero. Aquí se analiza el tipo de estrés y se clasifica y luego se va a tomar el ADN, perdón, se va a tomar la sangre del cordón umbilical y se van a hacer estudios de todo el exoma. Y esto no en 4 personas, sino en una población de 5.496 personas. Entonces se ve que hay metilación relacionada con tipos ya específicos de estrés, es decir, con el estrés acumulativo, el abuso físico y sexual tiene otro tipo de metilación o el estrés por fallecimiento de algún familiar. Pero uno se puede decir, ¿qué tipo de riesgos y qué tipo de cosas pueden producir estas metilaciones? Aumenta el riesgo de la esquizofrenia, afecta a las funciones celulares y metabólicas, afecta a la cognición, a la regulación de la metilación, a la neurogénesis, el neurodesarrollo, la función inmune, y en animales se ha visto que uno de estos genes está relacionado con el control del grosor cortical, la densidad neuronal, etc. Pero uno se puede preguntar, decir, ¿y cómo se llega a saber que estos genes están relacionados con esto? Para los que no están familiarizados con este tema, hay unas herramientas bioinformáticas con una serie de programas que clasifican las ontologías de genes, clasifican los genes y hacen análisis de rutas metabólicas relacionando unos genes con otros y analizan también las redes de interacción génica. Con lo cual uno puede añadir una explicación. Son análisis de enriquecimiento funcional. Y voy a terminar ya con este tipo de dar pues ejemplos, es decir, de metilación y algo que se puede transmitir volviendo de nuevo al equipo de La Coruña de Rosa Fernández y Eduardo Pasan. Y traigo este trabajo que publicamos hace 5 años en el Journal of Sexual Medicine, que estudia la metilación en la región promotora del gen alfa de estrógeno. Solamente quiero que se fijen en 2 cosas porque esto puede parecer que es muy compleja, pero no es así. Fíjense primero que la metilación es diferente entre hombres y mujeres cisgénero. Pero si nos movemos a los hombres transgénero antes y después del tratamiento de masculinización, vemos que inicialmente el grado de metilación es femenino. Es decir, y que el tratamiento lo que va a producir es una hipermetilación de este gen. Luego vean ustedes, por ejemplo, lo que está haciendo el tratamiento y la hormona. Es masculinizar, entre comillas, la metilación de este gen y por lo tanto su funcionamiento lo ha masculinizado. Nos estamos moviendo ahora mismo, piensen ustedes que las hormonas trabajan así, y cuando estamos administrando hormonas
o se administra hormonas o en clínica se vea a personas que están recibiendo hormonas, hay que tener esto en la cabeza. Es decir, que se están produciendo cambios, pero no cambios simplemente, es decir, en la concentración de la hormona en la sangre, sino que se está afectando directamente al genoma y a la expresión de ese genoma. Y esto es lo que quería hacer aquí hincapié. También este grupo ha estudiado en todo el genoma, es decir, en individuos XY, cis y trans, y individuos XX, cis y trans, la metilación. Y vean ustedes cómo, es decir, el perfil, si se hace un análisis de componentes principales, se ve que el perfil de metilación de las personas cisgénero difiere del de las personas transgénero. Bien, esto ya sería para cada uno de los genes que en ese trabajo han visto, pero por ponerles un ejemplo, vean en F, un gen, vean ustedes cómo la metilación, no hay mucha diferencia de metilación entre los cisgéneros, están todos a un mismo nivel, mientras que hay mucho nivel en las personas transgénero. Bueno, pues en ese trabajo los genes que encuentran que hay diferencias en la metilación, pues están relacionados con la regulación de la expresión genética, el desarrollo del sistema nervioso central, el desarrollo del cerebro, la función del ARN y la función del ATP. Bien, pues voy a terminar ahora volviendo a este esquema. Miren, no solamente está lo del principio, es decir, el medio está controlando y seleccionando la selección natural, va seleccionando los genes, sino también la expresión genética. Y esto es como cosas como mucho más inmediatas que están sucediendo y que pueden pasar a la siguiente generación. De tal manera que si esto está ocurriendo así, es decir, en el bucle corto, el medio físico y social está actuando sobre la expresión genética y a su vez eso hace que se produzca una conducta, un fenotipo que a su vez está influyendo sobre el ambiente físico y social. De alguna manera, podríamos imaginarnos que el organismo forma un todo con el ambiente. Es imposible, y cualquier explicación que queramos dar desde el punto de vista del ambiente o del punto de vista biológico es absurda. Es decir, y realmente no se atiene a la realidad. La realidad es que están perfectamente imbricados y que es muy difícil que los separemos. Y lo que tenemos que ver es su dinámica. Y aquí entra todo el tiempo del desarrollo y lo que conforma todo esto en la evolución. Y quisiera terminar diciendo, ¿y cuál es el papel de la psicobiología y de la psicología fisiológica, que es el corazón? Miren, a veces pensamos que en la psicología, tal y como la estudiamos, tiene especialidades o ramas, es decir, esto lo estudia de una manera, hay un modelo social, hay un modelo biológico en la psicobiología, estos estudian lo evolutivo, estos estudian la patología, la psicopatología y demás. Es decir, la psicobiología es una manera de entender y de hacer la psicología, que además proporciona, es decir, una unidad que he querido mostrar en los trabajos que he ido picando anteriormente al resto de las aproximaciones de la psicología. Es decir, a la psicología, porque hemos visto aproximaciones de la psicología social, es decir, con el tema del maltrato, es decir, de la psicopatología también con el maltrato, del desarrollo de la identidad de género. Entonces, no es que nosotros en psicobiología hagamos otra cosa, hacemos lo mismo, porque la psicología científica es una, lo mismo que la conducta es una, y cuando la conducta es una, la psicología científica es una. Lo que hace la psicobiología es proporcionar la base, es decir, la base de unidad de relación entre lo social y lo biológico. Y todo eso dentro de la perspectiva evolutiva del desarrollo. Bueno, pues aquí termino y muchas gracias por haberme atendido durante este rato. Y estoy atento a las preguntas que me puedan hacer. Muchas gracias de nuevo.
Muchas gracias, profesor, por esta magnífica conferencia. La verdad que, como siempre, nos ha sorprendido y siempre con grandes implicaciones para nuestro trabajo, ¿no? Permítame que le dé en primer lugar la palabra a nuestro querido presidente, Helio Carpintero. Muchas gracias, María Paz. Enhorabuena al profesor Guillamón por esta conferencia que está sin duda ninguna, hay que colocarla en la frontera misma del avance de la fisiología y la neurofisiología y por consiguiente nos ha permitido ver qué es lo que se está haciendo y aunque no ha sido una conferencia fácil. Siempre todos los aquí presentes deben pensar que se ha grabado y después de estar grabada estará puesta en la página web de la academia, con lo cual podrá ocurrir que una y otra vez sea revisado y revisado y en caso de que tuviéramos problema acudiremos al profesor Guillamón para que esto esté perfectamente activo. Tendremos, tenemos el compromiso de que aquellos que los interese esto que tan magníficamente nos han presentado, a través de la metodología actual de las películas y de las páginas web, se puede resolver. Enhorabuena al profesor Guillamón, a Maripaz por la conferencia y a todos los demás que quieran después seguir. Les animo a que vengan continúen viniendo a las actividades de la Academia de Psicología. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Querido profesor, estoy leyendo el chat y bueno, realmente lo que estoy viendo continuamente son felicitaciones por la conferencia. Sí, yo creo que a muchos realmente nos va a venir muy bien poderla escuchar también luego grabada, porque los contenidos no son sencillos y tienen muchas implicaciones. Aquí hay muchas felicitaciones en temas tan complicados. eh, bueno, el reconocimiento hacia uno de nuestros mayores especialistas a nivel nacional e internacional. Y luego aquí hay una, dice, sé que el apoyo social puede activar o desactivar genes, especialmente en personas con un trastorno mental. Es un factor protector, reduce expresión de genes, por ejemplo, que se puedan luego relacionar con depresión o ansiedad. Mi pregunta es si se sabe qué factores del ambiente pueden mantener esa protección, por así decirlo. Bueno, Ah, yo en el análisis que he hecho, que ha sido fundamentalmente ligado a la conducta maternal, ¿no? Pero no he revisado la literatura, que posiblemente las hay, que hay factores protectores. Por ejemplo, voy a citar uno que sí he citado, que sí he puesto, que es la interacción, es decir, de metilación con polimorfismo. Sí puedo hacer factores, es decir, protectores por polimorfismos que protejan, es decir, con respecto al efecto de la metilación. Es decir, pero también no cabe duda que un ambiente favorable evita el que se dispare una mayor o menor metilación, porque depende de cada gen cómo se va a controlar su expresión. Pero sinceramente no he revisado, es decir, ese tipo de posibilidad. muchas gracias, profesor. Bueno, yo tengo que reconocer que según estaba viendo a las ratitas ahí proteger a sus crías y cuando se iban así las cogían, las volvían a meter, las limpiaban, la verdad es que estaba pensando que no me extraña que tengamos tanto que ver genéticamente con los roedores, porque yo me sentía completamente identificada como era yo con mis hijas, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué implicaciones para los que trabajamos en clínica con personas, tratando, por ejemplo, de que, pues eso, de que durante por ejemplo, las conductas durante el embarazo no sean luego conductas que puedan repercutir para nuestros futuros hijos? ¿Qué implicaciones diría que son las más relevantes para que podamos ya empezar a tenerlas en cuenta de cara a la clínica y al avisar a las personas, informar? Yo creo que lo que para el profesor y al profesional de la psicología, lo que tiene que conocer es que existen estos mecanismos.
¿eh? Es decir, que existe, es decir, porque, y que la cosa es mucho más profunda de lo que nos creemos prima facie. Y, pero una vez dicho esto, yo creo que el resto es aplicar lo que habitualmente se realiza, es decir, y la naturalidad. O sea, esto no nos tiene que llevar a terminar de que uno tiene que hacer algo especial con el niño, es decir, ponérselo debajo de la axila o algo así por el estilo. No, no es eso, sino que es saber, el saber que lo que hacemos con los demás tiene una repercusión que puede quedar plasmada en su propio genoma, ¿no? Y que eso transmitirse a lo largo a lo largo de generaciones, ¿no? O sea que en realidad sí es importante, por ejemplo, que pudiéramos explicar a la gente la importancia que tiene la responsabilidad de Sí, esos comportamientos, ¿no? O sea que eso sí, porque yo creo que desde el punto de vista clínico la gente es importante que sepa las consecuencias que puede tener sus comportamientos, porque a veces la gente no lo sabe y no le da importancia, esto da igual y tal. Da igual cuando intentamos que la gente, pues, durante los embarazos, en los cuidados a los niños, cosas como que es importante, ¿no? Que realmente pongamos en valor eso ya hoy en los comportamientos de las personas, ¿no? O sea, que sí que tenemos indicios de que eso es relevante, ¿no? Eso ya es una primera conclusión. sí, yo creo que sí, es decir, y sobre todo, tanto el clínico como el profesor tiene que conocer este tipo de literatura. Es decir, Desde luego. no se puede vivir, es decir, del pasado en el sentido, es decir, sino que hay que estar un poco al día, es decir, de maltrato, pero ¿qué hay de maltrato cuando entra uno en las bases de datos? ¿Qué hay de maltrato? Y saber que puede haber pues, problemas relacionados con la epigenética. Es decir, entonces, cruzar palabras ahí, ver cuáles son los trabajos que existen, las revisiones, lo que sea, estudiarlo, porque eso inmediatamente no va a tener una traslación inmediata a la clínica. Es decir, la traslación es la conciencia del psicólogo, es decir, en su ejercicio, y del profesor, de transmitir que esto está debajo. Por eso es por lo que yo he insistido al final, de que todos estos mecanismos lo que hacen es unificar la psicología y que no existan, dijéramos, como consideramos que no existen distintas psicologías, la social, la biológica, sino que esto unifica la concepción de la psicología y que se tenga esa visión integradora. Mira, yo tengo una formación que es inicialmente de medicina y lo que vertebra a toda la medicina es la fisiología, que es el funcionamiento y cómo funciona el organismo. Es decir, para que haya un buen dermatólogo que sea un buen fisiólogo. Es decir, o para un oculista o para un ginecólogo, lo que queráis. En psicología hemos empezado separando las especialidades y ahora lo que hay que hacer es unificarlas de alguna manera con principios que sean unificadores. Es decir, con esto yo no quiero ser eh, reduccionista, porque creo que son mecanismos que subyacen a cosas muy complejas y a mecanismos sociales, evolutivos, etcétera, ¿no? Es decir, que están muy bien descritos ahí. Pero esto sí es lo que nos da la base, lo que subyace, y es un principio unificador de lo que la conducta es única y por lo tanto estudiada científicamente, por lo tanto la psicología científica también es única y esto es lo que subyace a todo. No, yo creo que podemos quedarnos con este mensaje tan importante que nos acaba de transmitir el profesor, ¿no? La necesidad de unir todas nuestras especialidades para crear una psicología científica realmente fuerte, potente y que tenga en cuenta todos estos aspectos. La verdad que estoy totalmente, vamos, de acuerdo con lo que ha dicho y además creo que es una gran lección que nos deja hoy el profesor Guillamón, ¿no? Aunque nos suponga estudiar y estudiar mucho todos Hacia estos tope. aspectos. Bueno, Antonio, hay muchos mensajes de totalmente de acuerdo, gracias, unificar, nuestros compañeros, colegas de otras universidades, no solo de España, sino, por ejemplo, aquí Gregorio, que es el coordinador de la Universidad Católica Boliviana, también de México, nos están escribiendo, totalmente de acuerdo,
Eduardo Leal de México, Unificar. O sea que yo creo que estás marcando bueno, como es también tu historia, ¿no? El haber ido siempre por delante de los tiempos, pues en este caso también creo que es importante el mensaje que nos estás dando de unificar todas las cosas que conocemos de la psicología desde las diferentes áreas. Como siempre, aprender de ti es un privilegio, un lujo. Me encanta ver todos los mensajes que están poniendo y te doy las gracias sinceramente por haber estado con nosotros. Creo que sí, que es una buena lección y una buena dirección, ¿no? Hacia la que debemos de ir, unificar todo lo que conocemos y que tenga implicaciones también, como tú mismo decías, ¿no? Para la vida de las personas y como tú has demostrado en tu propia trayectoria, para mejorar la vida de las personas. Así que muchísimas gracias por esta conferencia. Te animamos a que sigas ahí tan implicado y que sigas haciendo artículos tan maravillosos para que la ciencia llegue a toda la comunidad, no solamente a los psicólogos. Y yo creo que sí, yo creo que hoy nos ha marcado el profesor una ruta, ¿no? Y la ruta creo que es muy clara, unificar, complementar todo lo que sabemos de todas las áreas y para poder avanzar más todavía en la psicología científica. Muchas gracias, de verdad, profesor Antonio Guillamón, un honor estar aquí en esta conferencia con una persona tan relevante en el campo de la psicología y de la psicobiología española. Y bueno, solo me queda agradecer a todos que hayan participado y que hayan estado con nosotros y ya emplazarles para nuestra próxima conferencia que, como muy bien ha dicho el profesor Antonio Guillamón, hoy terminamos el ciclo antes del verano, pero el 17 de septiembre estaremos aquí con el profesor José María Peiró, otro de los referentes de la psicología española, con una conferencia y académico, por supuesto, de nuestra Academia de Psicología de España, con una conferencia muy sugerente también, titulada La psicología aplicada en el siglo XXI, retos y oportunidades. Así que, sin más, desearles un buen verano, agradecerles su participación en estas conferencias de la Academia de Psicología de España y bueno, pues, profesor, muchas gracias, de verdad, como Pues siempre. gracias a ti por organizarlo y por tus palabras, ¿eh? Un privilegio estar aquí con los grandes de la psicología española y con nuestros amigos de todas las universidades de España y también, por supuesto, de América Latina. Muchísimas gracias, un beso grandísimo, cuidaros mucho y muchas gracias por vuestra participación. Tenemos nuestro recorrido hacia una psicología que unifique todos nuestros conocimientos. Muchas gracias. Gracias a ti. Adiós.